Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Hoy vamos a tratar un tema que en principio parece que tiene que ver mucho con la abogacía, y efectivamente lo tiene, pero no exclusivamente. Ya verán como si atienden a todo el programa, verán que este programa no solamente es interesante para el sector de la abogacía, sino para otros colectivos que un poco pueden verse representados en este tipo de digamos, agrupaciones. Hoy tenemos el honor de contar con Rafael Navas, al que pasamos a saludar. Muy buenas noches, Hola, Rafael. buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Rafael Navas, que es el director general de la Mutualidad de Abogacía Española. Es decir, que dirige, bueno, todo lo que es, ahora lo veremos, un poco alternativo a la seguridad social para un abogado, pero a nivel de toda España, ¿no? Y un poquito, si te parece, Rafael, un poco lo que me gustaría un poco es que aclararas, ¿no?, a los telespectadores qué es una mutualidad, ¿no? Porque la gente pues un poco tiene muy claro lo que es una empresa, lo que es un colegio profesional, incluso lo que es una mutua, pero una mutualidad, ¿eso qué es? Una mutualidad es una de las denominaciones jurídicas en la que puede ser una compañía de seguros. Es como tenemos esa denominación jurídica, ¿no?, de mutualidad de previsión social, ¿vale? Y bueno, tiene una característica que es que no tenemos ánimo de lucro y que está formado por mutualistas que en este caso son propietarios de la propia mutualidad, es decir, coincide pues el asegurado y el propietario de la casa, en este caso, que es la mutualidad, ¿no? A diferencia de pues lo que puede ser una sociedad anónima donde los propietarios de la sociedad anónima no coinciden con, en este caso, con los propios asegurados. O sea, aquí, digamos, no hay un máximo accionista que ordena y manda. No hay capital, por lo tanto, cada mutualista tiene un voto. Por lo tanto, tendría cierto parecido con una cooperativa. Algo parecido, yo creo que nace con los mismos orígenes, lo que pasa es que cada uno ha derivado hacia un sitio, ¿no? En el caso de las mutualidades, pues han derivado hacia los seguros, las cooperativas normalmente han ido hacia la banca, ¿no?, cuando han sido financieras, ¿no? De todas formas, sí es verdad que un poquito lo que sí a veces ha abundado, ¿no?, en las cooperativas, que es a lo mejor una gestión no profesional, en este caso no existe, ¿no? Las mutualidades están 100%, ¿no? Poco a poco se han ido profesionalizando, entre otras cosas porque también la normativa aseguradora nos obliga a profesionalizar, no solo en los profesionales que formamos parte de la plantilla de la mutualidad, sino también los órganos de gobierno. Dentro de las reglas de buen gobierno, pues nos han obligado a que también se profesionalice esa parte, ¿no? ¿Por qué un poquito siempre vinculamos las mutualidades, incluso a las mutuas, que un poco tenemos que aclarar que no tiene nada que ver, ¿no?, una mutua y una mutualidad? Tiene conceptos distintos, ¿no? Son muy parecidas, pero en el fondo también tienen normativa distinta de cumplimiento, ¿no? Pero, digamos, también en ambos casos la forman, o sea, son sus propios componentes los que toman las decisiones. Efectivamente, hombre, las mutualidades, normalmente como la mutualidad de la abogacía, que es una mutualidad profesional, pues empezó incluso antes de la seguridad social, es decir, porque este año, por ejemplo, cumplimos los 75 años, el Nada 75 menos. aniversario, ya por 1948, pues el Consejo de la Abogacía y los propios colegios pensaron en cómo proteger a sus colegiados, en este caso los abogados, ¿no? Además, tenemos que aclarar una cosa, ¿no, Rafael? Que a diferencia de la Seguridad Social, que siempre estuvo vinculado al gobierno de turno, ¿no?, en su momento Franco, que fue el que creó la Seguridad Social, luego los distintos gobiernos lo han tratado pues de una manera u otra, según, digamos, un poco consideraban, pero bueno, que siempre estaban parados por el gobierno. Tenemos que decir que aquí las injerencias políticas son imposibles, ¿no? Bueno, nulas, somos una entidad privada y por lo tanto es cierto que hay pues por arriba tenemos los colegios de abogados y los consejos, que son nuestros socios protectores y nuestros creadores, pues la gestión se lleva de forma independiente a cualquier partido político y a cualquier tendencia, ¿no? Es decir, que somos privados al 100%. Lo que sí tenemos que aclarar es que las mutualidades siempre van ligadas a una profesión liberal, ¿no? Es decir, un trabajador, digamos, de una empresa, alguien dependiente, ¿no?, de un empresario no podría formar parte de una mutualidad, ¿no? Bueno, hay mutualidades de empresa también, pero en el caso de las mutualidades profesionales, pues se crearon, como te digo, para proteger a sus socios, en este caso, que eran los trabajadores liberales de profesiones, sobre todo profesionales destinadas a estudios, ¿no? Y bueno, pues se crearon precisamente porque hasta el año 95 no podían incorporarse al sistema público de pensiones. Sí, un poquito que queríamos, si te parece, Rafaela, un poco profundizar en eso. Dos veces has citado ya la palabra proteger. ¿Qué le pasaba a los abogados antes de que llegara la mutualidad? Bueno, pues que en aquel momento me imagino que fundamentalmente allá por 1948 lo que se intentaba proteger
eran las viudas de los abogados. Allá por 1948, abogadas se debía haber muy poquitas, pero la preocupación de los que en aquel momento dirigían el entorno de la abogacía, pues pensaron que de alguna forma tenían que proteger a sus abogados y dejarles un sistema previsional, ¿no? Porque, no, o sea, una vez que fallecía un abogado, su familia, bueno... podía quedar en la indigencia y por lo tanto se montó para intentar proteger estos casos de necesidad, ¿no? Bueno, entonces, si te parece, tocamos... ¿Qué ofrece la mutualidad a los propios abogados? Pues cumplimos una doble función. Una parte es ser alternativa, en este caso, al régimen de autónomos, es decir, un abogado cuando se incorpora a un colegio a ejercer por cuenta propia puede elegir entre el sistema privado de la mutualidad de la abogacía o el sistema público, que sería el régimen especial de trabajadores autónomos, y lo que hacemos es protegerles en la misma forma con distintos sistemas, porque uno es de reparto, como sabes, en la Seguridad Social, donde las aportaciones que se hacen van directamente a pagar los actuales pasivos, y lo que tiene el que está cotizando actualmente son expectativas de derecho futuro. En la mutualidad es un sistema totalmente distinto, es capitalización individual, donde cada uno de nosotros tenemos nuestros derechos económicos individualizados y somos responsables de planificar nuestra jubilación de forma individual e independiente, ¿no? O sea, sí, para que nos entiendan rápidamente los espectadores, si te parece, Rafael, un poco en la seguridad social uno depende de qué pasará en el futuro con independencia de lo mucho o poco que haya cotizado. En cambio, en la mutualidad, digamos que si uno ha cotizado durante muchos años, va a percibir ese dinero con independencia de la situación económica de entonces, ¿no? Sí, son sistemas no comparables y totalmente distintos, es decir, y podríamos enumerar diferencias, ¿no? Pero bueno, eso es una de las patas fundamentales a las que nos dedicamos. La otra es ser una aseguradora de ahorro complementario para todo aquel que quiera depositar su confianza en nosotros y que le gestionemos sus ahorros. Es decir, que lo que ofrecemos a los demás mutualistas, aparte de esta parte de alternatividad, pues es cualquier posibilidad de ahorro, bien de forma inmediata, bien estimada para su jubilación, de aquellos que quieren depositar los ahorros, y nosotros somos capaces de gestionárselo. De todas formas, sí que hemos llegado a un momento de total libertad, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que sí era obligatorio, ¿no?, que un abogado estuviese en el sistema de mutualidad, y ya desde hace unos años un mutualista, ¿no?, un abogado que es mutualista puede dejar de serlo, puede empezar siendo autónomo y pasar a mutualista y viceversa, ¿no? Bueno, no exactamente, porque sí que fue obligatoria la mutualidad, y el hecho de colegiarse en un colegio, automáticamente había que incorporarse a la mutualidad de la abogacía, pero esto se rompió allá por el año 1996, 1995 sale la ley y la mutualidad de la abogacía se adapta en 1996. A partir de aquel momento la mutualidad es voluntaria y por lo tanto los mutualistas que en aquel momento estaban podían irse al régimen de autónomos, y desde el año 1996 cualquier abogado que se incorporaba nuevo a ejercer la abogacía por cuenta propia podía elegir cualquiera de los dos sistemas, por lo tanto es voluntaria. Eso supongo, Rafael, que aunque eres pero el director general, con lo cual, bueno, pues el máximo ejecutivo de la mutualidad, a veces te encuentras con abogados jóvenes que te dicen, ¿y yo qué ventajas tengo estar en la mutualidad respecto a autónomos? ¿Podemos citar alguna? Bueno, fundamentalmente que es tu propio dinero, no depende de los demás. Es decir, tú tienes tu propia cuenta individual donde vas depositando estas aportaciones que realizas, nosotros las gestionamos intentando dar la mejor rentabilidad frente a un sistema donde, como decíamos antes, no hay unos derechos económicos individualizados, sino que son simplemente expectativas de derecho. Lo comentábamos antes, ¿no? También un poco la flexibilidad que te puede dar la mutualidad. Por ejemplo, en el régimen de autónomos dejas de pagar un mes una cuota y automáticamente tienes una ejecución con un 20% con los recargos que correspondan. Ahora últimamente han bajado. En la mutualidad pues hay una cierta flexibilidad para permitir pues que si no puedes pagar en un momento determinado, se te aplacen cuotas, te den unos periodos para poder aportar estas cuotas. Bueno, son sistemas distintos. También en las prestaciones. Las prestaciones del sistema público están solo definidas a poder percibir rentas vitalicias. Por lo tanto, no siempre es la mejor opción cuando llega la jubilación. Todo depende de tus circunstancias personales, familiares y sobre todo de salud, ¿vale? Frente a este sistema donde solo hay una forma de cobrar estas prestaciones, en la mutualidad, cuando llegas a la edad de jubilación, tú has acumulado un capital de ahorro y con ese capital de ahorro eliges la mejor forma de disponer de él que a ti te parezca. De una sola vez no es recomendable porque Hacienda aquí puede tener su efecto,
pero puedes hacerte una planificación de cobros, puedes convertirlo también en una renta vitalicia, en una renta financiera, es decir, hay una flexibilidad que no tiene, por ejemplo, la Seguridad Social. Yo supongo, Rafael, que de alguna forma llegáis a competir directamente con sistemas de autónomos y a veces se hace complicado competir con políticos de signo que sea, que digamos, no juegan con el dinero real, y digamos, juegan con, bueno, voy a hacer a lo mejor este efecto para conseguir pues cierta cantidad de votos y da igual que sea sostenible el sistema, ¿no? Eso supongo que se va fatal, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues eso, se hacen cosas que no tienen sentido a nivel económico, ¿no? Con el dinero de todos. Bueno, la gente tiende a comparar, ya te digo que son dos sistemas no comparables, pero la gente tiende a comparar. Evidentemente, cuando depende de tus ahorros, pues muchas veces no puedes competir en este caso, el sistema público, ¿no? Donde pues tuvimos ahí, por ejemplo, allá por el año 2020, un pequeño conato cuando ayudaron con cargo a los impuestos y dejaron fuera a los profesionales que tenían mutualidades, ¿no? Que eran alternativos. Bueno, ahí estuvo luchando la mutualidad para intentar paliar esos efectos. Lo que hicimos fue dar otro tipo de ayudas, pero es cierto que competir contra las ayudas gubernamentales o las decisiones gubernamentales no es siempre fácil. De todas formas, sí es cierto que un mutualista joven, ¿no? Que, bueno, digamos, recién, o sea, que acaba de llegar al ejercicio de la profesión, paga mucho menos, ¿no? Que uno experimentado. Bueno, nuestras cuotas siempre estaban establecidas en función del desarrollo profesional del abogado. Es decir, tenía cuotas reducidas en los primeros años que iban creciendo con el desarrollo del propio abogado. Es cierto que desde el 1 de enero de este año, como sabes, hubo un Real Decreto en el año 2022 donde los autónomos han empezado a pagar en función de sus ingresos netos. Es cierto que es un régimen transitorio de 9 años para luego empezar a pagar como se paga en el régimen general en función de los ingresos reales, y ahora lo que han establecido son como 15 niveles de renta en función de lo que gana cada uno, y al final del año hay que pagar en función de esos ingresos netos que ha obtenido cada abogado. Eso nos ha obligado a la mutualidad también a adaptarnos. Nosotros tenemos que cumplir con una serie de requisitos para poder ser alternativa. Y uno de esos requisitos es que los abogados tienen que pagar como mínimo el 80% de lo que les hubiera correspondido de haberse incorporado al régimen de autónomos. Hasta ahora empezaba pagando muy poco y iba creciendo esa cuota, pero siempre cumplíamos con que al final de la vida laboral del abogado tenía que haber pagado el 80% de lo que le hubiera correspondido, en este caso en el régimen de autónomos, pero ahora, como desconocemos las cuotas que va a pagar en el futuro, porque va a depender de sus ingresos, pues a partir de ahora habrá que adaptarse a que como mínimo tienen que pagar el 80% de la cuota que le hubiera correspondido cada año en el régimen de autónomos, ¿no? Sí, Rafael, una cosa que supongo que preocupará a veces a los abogados, como a cualquier otro colectivo, es ese dinero que voy dejando cada mes, ¿no? Bueno, y hablo en primera persona porque también soy mutualista. Puedo sentirme seguro, es decir, a veces uno tiene hasta miedo de que quiebre el Estado, ¿no? Pues porque, bueno, en fin, a veces los números que salen pues no parecen así muy esperanzadores. Pero aquí, digamos, el dinero se mueve, ¿no? Como pasa en las compañías de seguros, que se mueve continuamente. Sí, nosotros nuestro fundamental objeto es mover ese dinero que los mutualistas nos dejan sus ahorros para invertirlo lo mejor posible y poder obtener la mejor rentabilidad que transferir, en este caso, a los mutualistas. ¿Qué garantías tenemos? Tenemos las mismas garantías que cualquier aseguradora, es decir, estamos controlados por el Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Seguros y nos exigen las mismas competencias y normativa que puede exigir a un Mafre, a un Vidacaixa. Es decir, nosotros estamos gestionando ahora por encima de los 10.000 millones de euros, somos la quinta entidad de vida por ahorro gestionado de España. Por encima de muchos bancos. No, por encima de la mayoría de los bancos. Solo están por encima, por ejemplo, aquellos que fundamentalmente tienen bancas seguros, como son Vidacaixa, Santander y alguno más, ¿no? Pero creo que, bueno, pues estamos ahí en el top 5 de los seguros de vida en España, y bueno, nos exigen las mismas exigencias que a cualquier otra entidad de España de vida, ¿no? Y supongo que los mutualistas también están muy tranquilos de que en la mutualidad no se van a hacer cosas raras, ¿no? De preferentes, bueno, subordinadas y cosas por el estilo. Nos dedicamos a gestionar el riesgo, siempre gestionamos el riesgo. Es decir, aunque compres una letra del Tesoro, siempre tienes el riesgo de que, en este caso, el Estado no te las pague, ¿no? Pero bueno, yo creo que se hacen las cosas con mucha prudencia. Bien, es cierto que no todas las operaciones que se hacen salen bien,
Unas salen muy bien, otras salen bien y alguna te falla porque entra dentro de los 10.000 millones que tenemos, pues evidentemente no aciertas con todas las inversiones que tienes, pero bueno, yo creo que se hace con prudencia y con rigor. ¿Vale? Antes comentamos que el tema político no influye en nada en la mutualidad de abogacía, da igual quién gane en cada elección a nivel estatal, autonómico, local, pero los ciclos económicos llegan a influir. Bueno, te voy a contestar a la primera negación que has hecho, porque sí que influyen los ciclos políticos. Por ejemplo, como sabes, en este último ciclo político que ha habido, pues se ha reducido las aportaciones que se podían hacer a planes de pensiones, que es previsión individual, y también nos ha afectado a la mutualidad. Es decir, hemos pasado de poder aportar 8.000 euros en el año 2019 a que ahora solamente se pueden aportar 1.500 euros a sistemas complementarios de pensiones. Eso también nos influye en las mutualidades, porque también nos dedicamos a ofrecer este tipo de previsión, ¿no? En los ciclos económicos, evidentemente estamos dentro de los ciclos económicos, es decir, nos dedicamos a invertir fundamentalmente en renta fija. El 80% de los activos de la mutualidad es renta fija y evidentemente vamos con el ciclo económico. Es cierto que nuestro modelo de negocio no se parece para nada a un fondo de pensiones o a un fondo de inversión, donde el valor de los activos que tenemos por debajo no se traslada a rentabilidad. La rentabilidad solo se obtiene de los flujos que nos dan, en este caso, las inversiones. Es decir, si yo tengo renta fija, me da cupones; si tengo renta variable, me da dividendos; si tengo inmuebles, me da alquileres. Con estos flujos reales, que son los que cobramos, son con lo que calculamos la rentabilidad. Por lo tanto, la valoración de los activos no afecta a la rentabilidad ni a los saldos que tienen los mutualistas. Esto lo utilizamos para la parte de solvencia. Muy bien, pues Rafael, pues ya para terminar, nos gustaría que dieras un mensaje, porque sé que nos están viendo algunos mutualistas, pues si quieres comentarle algún mensaje sobre, bueno, la situación actual, ¿no?, de la mutualidad. Bueno, la situación actual de la mutualidad, como te decía, estamos gestionando por encima de los 10.000 millones. Creo que tenemos la confianza de los mutualistas. En el año 2022 hemos superado los 700 millones de aportaciones, a pesar de todo lo que ha estado cayendo a nivel económico. Y de las huelgas, en justicia. De las huelgas de justicia, y bueno, pues seguir con esta confianza de los mutualistas. Es decir, intentamos hacerlo lo mejor posible. Los números ahí están y lo pueden demostrar, que en los últimos 10 años, por nuestro modelo de negocio, hemos sido capaces de dar rentabilidades muy por encima de cualquier otro instrumento de previsión social, y poco más puedo decir, ¿no? Plena confianza. Muy bien, pues Rafael, pues muchísimas gracias por estar aquí en Televisión de Ferrol. A vosotros por invitarme. Gracias. Bien, amigos, esperemos que haya sido interesante para todos ustedes esta charla, que aunque es verdad que digamos muy enfocada en el colectivo de abogados, pero bueno, creemos que ha sido también interesante ver cómo funciona Mutualidad. Le esperamos la próxima semana aquí en Abogado Responde, aquí en Televisión de Ferrol.